Era pleno invierno cuando las temperaturas se desplomaron y una helada intensa se apoderó de todo el estado. Los dueños, abrigados contra el frío cortante, decidieron llevar a Fluffy a dar un paseo corto. El paisaje cubierto de nieve brillaba bajo la luz del sol, y Fluffy, siempre curiosa, se aventuró un poco más lejos de lo habitual. En un abrir y cerrar de ojos, Fluffy desapareció en la extensión nevada. El pánico se apoderó de los dueños mientras llamaban a su nombre, su aliento visible en el aire gélido. El pintoresco paseo se había transformado en una búsqueda desesperada de su querida compañera felina. Pasaron horas y la desesperación comenzó a apoderarse de ellos. El pueblo estaba cubierto por una profunda helada, y los dueños temían lo peor para Fluffy. Justo cuando estaban a punto de perder la esperanza, un débil movimiento captó su atención. Allí, no muy lejos de su casa, había una pequeña bola de pelusa, apenas visible contra el paisaje blanco. Corriendo hacia la pequeña figura, descubrieron a Fluffy, su largo pelaje cubierto de enredos nevados. La que antes era una vibrante gata ahora era una forma sin vida, fría e insensible. El pánico se convirtió en una carrera frenética contra el tiempo mientras la acurrucaban en sus brazos, intentando desesperadamente calentarla. Con manos temblorosas, la llevaron a la clínica veterinaria más cercana. El personal, reconociendo la gravedad de la situación, entró en acción. Fluffy fue llevada a una sala de tratamiento, donde un equipo dedicado trabajó incansablemente para devolverla del borde de la muerte. Se le administró agua tibia y medicamentos intravenosos especiales mientras el personal veterinario luchaba por elevar la peligrosamente baja temperatura corporal de Fluffy. Cada momento que pasaba se sentía como una eternidad. Los dueños observaban ansiosamente cómo la gata helada comenzaba lentamente a responder a los esfuerzos salvadores. Después de lo que pareció una eternidad, la temperatura de Fluffy finalmente volvió a la normalidad. La que antes era una gata sin vida comenzó a mostrar signos de vida, sus ojos se abrieron parpadeando y un débil ronroneo escapó de sus labios helados. El suspiro colectivo de alivio resonó por la clínica mientras el personal presenciaba el milagro que tanto habían trabajado para lograr. En las horas que siguieron, Fluffy continuó desafiando las probabilidades. La gata que había estado al borde de la muerte ahora ronroneaba, jugaba y, aparentemente, no se inmutaba por la traumática experiencia. Los dueños, abrumados por la gratitud, no podían creer su suerte. Fluffy, su resiliente amiga felina, había tenido una segunda oportunidad en la vida.